Dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Señor, en tus manos queremos ponernos una vez más para que tu palabra hable a nuestros corazones. Y que al salir de este lugar podamos irnos a la casa pensando en esto, con un propósito quizá nuevo en el corazón, para ponerlo en práctica. Así que oramos para que tú seas el que nos hables a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Hemos estado platicando en algunas reuniones de liderazgo acerca de la necesidad que hay en la iglesia de atender a los niños. Ustedes ven aquí a la par, hay una sala grande ahí, que ahí se reúnen los adultos a las 9 de la mañana para recibir la clase de escuela dominical, se llama. Y luego aquí hay unas aulas pequeñas donde tratamos de que algunas maestras y maestros puedan atender a los niños de ustedes para que reciban también instrucción de la palabra de Dios. Allá atrás hay un salón que le llamamos la sala anexa, ¿verdad? Y ahí también a la hora del culto aquí que estamos en este momento, hay unos hermanos preparados o hermanas también y algunos jóvenes para atender a un grupo de niños mientras nosotros estamos acá. Entonces, el detalle que hemos observado es que especialmente en estas aulas pequeñas de acá, la clase de niños se compone de la maestra y unos 3 niños. Si sumamos 3 aulas serían 9. Y en esta mañana yo no puedo contar cuántos sabemos acá, pero así a una miradita puedo pensar que hay unos 200 o quizás 250. Y si yo les pido a ustedes que levanten la mano todos los que tienen niños pequeños, me gustaría verles a ver cuántos tienen niños pequeños. Tal vez son padres o son abuelos. Vamos a ver, levanten la mano, padres y abuelos. Bueno, no miro muchos. No sé si todos me están diciendo la verdad. O sea, todos los que no levantaron su mano, ¿verdad? Porque al no levantar la mano me están diciendo que no tienen hijos o no tienen nietos. Pero hermanos, el propósito en esta mañana es animarle a usted, es motivarle a usted a que usted pueda tomar una iniciativa y decir: el próximo domingo me voy a ir yo al culto, pero no me voy a ir solo al culto, sino que me voy a ir a las 9 de la mañana, me voy a llevar a mis niños, y mientras yo recibo la clase de adultos, que mis niños reciban también la clase de la escuela dominical, que la iglesia Amigos del Tabernáculo tiene todos los domingos a las 9 de la mañana. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la idea? O no sé, ¿verdad? Pero yo espero que le encante la idea. Que el próximo domingo usted se venga con sus niños y los traiga a la escuela dominical y usted esté en la clase de adultos, ¿verdad? Hermanos, es que es tan importante que nosotros nos preocupemos por los niños. Es tan importante. Hemos leído un pasaje en esta mañana en el que nos damos cuenta, al nomás leerlo, de la importancia de los niños para Jesús, ¿verdad? De la importancia de los niños para Jesús. Y entonces, cada uno de nosotros como padres, especialmente, y como ya mis hijos tienen, el más pequeño 18, entonces tengo que hacer el énfasis especialmente en los que tienen niños pequeños.
para que los instruyan, para que se preocupen por ellos y los puedan traer a la escuela dominical. De repente alguno podrá pensar por ahí, ¿verdad? Bueno, no es necesario llevarlos a la escuela dominical si yo en la casa les enseño. Tiene razón. Pero cuando uno mira nada más a los muchachos, no aquí, sino entre la semana, en cualquier lugar, en la calle, en las casas o en algún lugar, uno percibe si usted le está enseñando la palabra de Dios en su casa o no se la está enseñando. Uno observa y nada más mira y se da cuenta si realmente usted está haciendo un trabajo, porque todos los pasajes que la hermana Lilian nos leyó tienen que ver, como ella decía, con la responsabilidad de los padres para enseñarles la palabra de Dios a los hijos. Pero cuando uno se da cuenta, cuando uno observa, uno luego piensa, estos niños no están recibiendo la instrucción de sus papás. Estos niños no están siendo educados espiritualmente por sus padres. Porque en muchos de los casos los muchachitos ya andan con este aparatito jugando jueguitos ahí de animalitos que se comen a otros, ¿no? ¿Verdad? Así empiezan. Y cuando usted le da ese teléfono a su niño para que juegue y se aprenda todos los jueguitos y se los logre y llevar y ganar y uno y a otro nivel, usted está pecando contra su hijo. Así como lo oye. Cuando hace eso y no está dándoles una educación cristiana y no está dándole un estudio bíblico a sus niños. Entonces, yo creo que si usted no está haciendo eso, ¿por qué no traerlo aquí por lo menos, verdad? Aunque no es así, no debe ser así. Pero si no lo hace y tampoco se preocupa porque sus niños vengan y tengan un estudio, una historia bíblica, cuando los niños están chiquititos, se las aprenden, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿O no se acuerda cuando usted era niño? Yo me acuerdo cuando era niño y porque mis papás siempre me llevaron a la iglesia los domingos en la mañana, a la escuela dominical y nos apartaban allá, no habían aulas. A una casa de una hermana nos llevaban a un grupito y a otra casa de otra hermana nos llevaban a otro grupito y ahí recibíamos la enseñanza de la escuela dominical. Pero yo me los aprendí porque me encantaba escucharla a la maestra o al maestro y yo me iba para la casa y después de haber escuchado la historia bíblica me la iba a leer en la casa en la Biblia. O sea, eso tiene resultado. Y hoy en estos días tenemos graves problemas con nuestra niñez y con nuestra juventud. Y muchos de esos problemas tienen que ver con que nosotros no estamos haciendo esto hoy. Para algunos la escuela dominical pues ya pasó de moda, dicen, porque hoy hay iglesias, y no tengo que criticarlas para eso, pero hay iglesias hoy que tienen la idea o la filosofía de que la escuela dominical fue del siglo antepasado y pasado. Entonces ya hoy estamos muy modernos y ya no necesitamos eso. Bueno, yo no tengo que criticar eso, porque si están haciendo, tienen un programa, tienen otro programa que toma el lugar, pero que también funciona igual, está bien, pero no lo tienen. No lo tienen, en su mayoría no lo tienen. Y descartamos que por muchos años, o sea, tampoco estoy diciendo que la escuela dominical está el mandamiento en la Biblia, ¿verdad? Llevarás a tus niños a la escuela dominical. No existía escuela dominical en el siglo I. Pero es una herramienta que ha servido para tantas generaciones y que la queremos desechar. Entonces en la Biblia encontramos algunos principios y nada más quiero mencionar a unos personajes de la Biblia que usted los ha oído, los ha leído y ha escuchado de ellos. En la Biblia se habla de un joven que se llama José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. José fue un muchacho que pasó por diversas dificultades, pero que a pesar de las diversas dificultades que pasó, él se mantuvo firme en agradar al Señor. Y creo yo que la instrucción de sus padres en cuanto a la palabra de Dios tuvo mucho que ver. José era un muchacho obediente a su papá. José era un muchacho que atendió seguramente la palabra de Dios, porque para irse a un país extraño, vendido como esclavo y ser fiel como fue José,
tuvo que haber tenido principios bien fundamentados en su niñez. Tenemos a un hombre que se llamaba Moisés, del cual sí tenemos un poco de información acerca de cómo su mamá, por providencia divina, lo pudo criar, porque ella lo había tirado al río, digamos, para que Dios hiciera su voluntad, y el Señor en su voluntad lo regresó a sus manos para que lo criara en sus primeros días. Y seguramente en el poco tiempo que tuvo, le inculcó, le enseñó la palabra de Dios. Y ahora tenemos en la historia a un hombre llamado Moisés, que cambió la historia de un pueblo, ¿no? Que no solo cambió la historia de un pueblo, sino que hasta el día de hoy todos nosotros somos fruto de un hombre de Dios, a quien Dios usó porque fue instruido en su niñez. Tenemos a un hombre llamado Samuel, que fue profeta, sacerdote y rey en Israel, que también su mamá lo propuso y lo dedicó al Señor para que desde pequeñito recibiera instrucción. Tenemos en el Nuevo Testamento a un joven llamado Timoteo, del cual Pablo habla y le dice a Timoteo que desde la niñez había aprendido las escrituras. Desde la niñez había aprendido las escrituras. O sea, ¿se da cuenta usted la importancia de aprender las escrituras, la palabra de Dios desde la niñez? Porque cuando el muchacho crece, esas bases, esos fundamentos, no se los va a quitar ninguno. Entonces usted que tiene sus niños necesita preocuparse por ellos. Si la escuela dominical aquí está haciendo y quiere ser un papel muy importante en la vida de sus niños, no debería de dejarlos, no debería de limitarles a ellos esa enseñanza que se les puede dar. Así que yo les quiero animar en esta mañana entonces a eso, a traerlos a fortalecer la escuela dominical, especialmente con los niños, adolescentes por supuesto, y jóvenes también. Pero miren el pasaje que hemos leído, y nada más en el pasaje que hemos leído, quiero que notemos algunas expresiones que estos versículos nos dicen. Número 1, dice el versículo 13, que a Jesús le presentaban los niños. En este pasaje se nota que los padres tomaron la iniciativa para traer los niños y presentárselos a Jesús. Seguramente los querían presentar delante de él en el sentido de que Jesús los tuviera ahí en sus brazos, los tocara y los bendijera, ¿verdad? Porque el último versículo dice que Jesús los bendecía. O sea, aquí no se está hablando, por supuesto, de una ceremonia, como muchos piensan y toman este versículo para la ceremonia, ¿verdad?, de presentar a mi niño. Y no tengo nada en contra de eso y lo hacemos aquí. Pero presentar a mi niño como una ceremonia no es lo que pasaba aquí. Lo que pasaba aquí era que los padres decían: yo quiero que Jesús ore por mi hijo, por mi niño. Yo quiero que Jesús lo toque, que lo tome en sus brazos y lo bendiga. Eso es lo que estaban deseando ellos, y tomaron la iniciativa en eso para traer a los niños a Jesús. Bueno, en esta mañana Jesús no está aquí y el pastor no es Jesús, ¿verdad? El hecho de que venga un niño y me lo ponga aquí en los brazos no tiene nada, porque yo no tengo nada de poder en mis manos, ni en mi boca, no tengo, ¿verdad? O sea, un acto aquí de 5 minutos no hace que el niño crezca en el temor de Jehová. Por supuesto que no. ¿Saben cuál sería el equivalente hoy? Porque Jesús físicamente no está aquí, pero el Señor está aquí, por supuesto, ¿verdad? Porque donde estamos nosotros congregados, ahí está el Señor. Entonces, venir con nuestros niños y que ellos sean instruidos en la palabra del Señor, eso es traer los niños a Jesús. Eso es presentarle los niños a Jesús, ¿verdad? Que la palabra del Señor sea impartida en sus pequeños corazones para que dé fruto después, ¿verdad? Y entonces ellos en aquella ocasión, los padres tomaban la iniciativa. Hoy lo que estamos notando es que es al revés, ¿verdad? Porque aquí los padres querían que los niños llegaran a Jesús para ser bendecidos por él. Y los discípulos, ¿verdad?, que lo voy a mencionar en segundo lugar, pero los discípulos no querían que se les acercara. Y ahora el asunto es que los discípulos, que somos nosotros, queremos que vengan, y ustedes, padres, como que no quieren algunas veces, parece ser. ¿Qué dice usted? ¿Estoy siendo muy directo tal vez?
Pero, hermanos, lo que pasa es que no, para todos es esto evidente, ¿no? Estamos descuidando este ministerio y esta bendición de Dios que tiene la iglesia, ¿verdad? Estamos descuidando eso. Y estamos descuidando nuestra familia, nuestros hijos. Miren, entonces, ahí tomaron ellos la iniciativa. Y la Biblia dice algo acerca de eso. La Biblia dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, eso lo dice Efesios 6:4, ¿verdad? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por supuesto que ese versículo es un mandamiento para los padres, ¿verdad? No está aquí metida ocultamente en la escuela dominical, pero tiene que ver también, hermanos. Porque cuando un padre disciplina, amonesta a su hijo en el temor del Señor y en el Señor, estará dispuesto también a que ese muchachito reciba enseñanza, reciba educación cristiana, ¿verdad? O sea, nuestros corazones deben estar dispuestos a eso, porque es así como hemos formado nuestras familias, ¿verdad? Las generaciones pasadas. Y no sé si yo me puedo ubicar ya en la generación pasada. ¿Qué dicen ustedes? Yo asistí a la escuela dominical y me llevaba a mis papás y todo eso, ¿verdad? Soy de la generación pasada, porque la generación de hoy es otra cosa. Es otra cosa. Pero hermanos, yo creo que podemos retomar eso. Porque si es de bien, es de bendición para nuestros hijos, ¿cómo no debemos de hacerlo? ¿Verdad? Entonces, es lo primero. Lo segundo aquí en este pasaje es lo que ya mencioné, ¿verdad? Los discípulos reprendían a los padres que no trajeron a los niños a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Los discípulos eran los que habían andado con él o andaban con él y anduvieron con él por 3 años y medio por lo menos, recibiendo instrucción. Eran los hombres de Dios y en este momento meten la pata. Vienen los papás con los muchachos y queremos que ore Jesús, queremos que los toque, queremos que esté Jesús con mis hijos y todo. No, él está muy ocupado. Disculpe, pero él tiene tantas cosas que hacer, tantos milagros que hacer este día. Él tiene que alimentar a tantos miles, ¿verdad? Haciendo milagros, que él no tiene tiempo para los niños, los discípulos. Bueno, yo digo, ¿cuántas veces nos estamos portando igual nosotros, verdad? Aunque nosotros no nos enojamos con aquellos padres que vengan aquí y traigan los niños, pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Cuando no nos preocupamos por nuestros hijos, cuando nuestros niños, ¿verdad? Los dejamos que se vayan por ahí, que jueguen esto y lo otro, ¿verdad? Los juegos que hay hoy, ¿verdad? Y no tenemos interés porque ellos reciban la palabra de Dios. Muchas veces en la iglesia, ¿se han dado cuenta que en la iglesia a veces armamos las grandes actividades? Pero a veces la iglesia también erramos en esto, porque se nos olvida tener una actividad especial para los niños. Entonces decimos, saquen a los niños por allá para que no nos hagan bulla, ¿verdad? Y según Jesús, los niños tienen una gran importancia. ¿Y para usted? ¿Vale su hijo? ¿Vale la pena que su hijo sea instruido en la palabra de Dios? ¿Vale la pena que su hijo comience a tener desde los primeros añitos hambre por conocer la palabra de Dios? ¿Por conocer a Cristo y servir a Cristo? Hermanos, creo que tenemos que reaccionar en esto y cambiar algunas de nuestras costumbres hoy. Los discípulos reprendían. En este caso, los discípulos se portaron insensatos. Y muchas veces nos portamos nosotros insensatos cuando en vez de preocuparnos porque nuestros hijos, nuestros niños reciban conocimientos, información y formación cristiana bíblica, les damos lugar a que ellos hagan lo que ellos quieren. Yo quiero un teléfono, así que quita tu teléfono. Pero yo quiero el otro porque el otro tiene juegos más bonitos. Vamos a ver cómo hacemos para que lo tengas. Y así nos vamos yendo, ¿verdad? Y en cuanto a la educación espiritual, la formación espiritual, nos hemos descuidado con ellos entonces y estamos perdiéndolos.
Estamos perdiéndolos. Nos portamos insensatos al dejar que se vayan para donde ellos quieran y ni siquiera sabemos con quiénes andan. Yo les contaba la semana pasada, el martes, que les compartía el mensaje que en mi niñez, ¿verdad? Yo nací en una aldea y les conté de una escapada que me hice de todo un día, ¿verdad? Mi papá no supo en todo el día dónde yo andaba y como a las 5 de la tarde que íbamos regresando, mi papá salió a encontrarnos, porque a todos, ¿verdad? No solo a mí, sino a todos mis primos, con un gran asial aquí en el hombro y que todos tuvimos que ver por dónde agarrábamos, ¿verdad? Pero era una aldea, pues, y las cosas no eran tan graves como hoy, ¿verdad? En una ciudad. Pero igual, ¿verdad? O sea, cuando un padre no se preocupa por su hijo, cuando no tiene pena por su hijo, ¿a dónde anda? ¿Con quién anda? ¿Qué está haciendo? Está pecando contra su hijo y pecando contra Dios. Y somos insensatos al hacer eso, al actuar de esa manera con ellos. La escuela dominical, y estoy haciendo énfasis en la escuela dominical porque con este propósito estoy acá predicando esta mañana. La escuela dominical es un instrumento que Dios ha usado y puede seguir usando para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Y cuando usted se los trae y se interesa porque ellos reciban ese tiempo especial, usted está contribuyendo para que sus hijos sean hijos con el temor de Dios en sus corazones. Número 3, el pasaje dice que Jesús, ¿qué? Cuando vio que los discípulos estaban reprendiendo a los papás, Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Está conmigo? ¿Cómo se puso? Se indignó. Miren, hermanos, la palabra que usa ahí la Biblia, cuando dice que Jesús se indignó, da la idea de que Jesús se enojó, pero también da la idea de que se entristeció por lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Los discípulos pensaron que Jesús los iba a felicitar y les iba a decir: bien hecho, muchachos, así quiero que me cuiden a mí, ¿verdad? Que no se me acerque ninguno. Pero no, dice que se indignó, se molestó con ellos. ¿Cómo es posible que no les permitan acercarse a mí? Al contrario, déjenlos, permítanles que vengan para que yo los bendiga. Jesús se indignó, hermanos. Por supuesto que tiene que ver con no es un enojo como igual a los seres humanos. Aquí se habla, en este caso se habla de la ira santa, ¿verdad? Que Dios es ira, es uno de sus atributos, ira santa, ¿verdad? Porque Él se indigna contra lo injusto, contra lo que no es justo. Y en este caso eso pasó con Jesús. Se indignó justamente porque no estaban haciendo lo correcto los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que el Señor se indigne con nosotros, hermanos? Preguntémonos en esta mañana, ¿no será que yo estoy haciendo que el Señor se indigne conmigo? Se enoje conmigo, porque no estoy dándole la importancia que debo darle a mis niños. Es importante que meditemos en eso, porque un día cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de todas estas cosas. O sea, no solo los impíos van a estar en un juicio, usted y yo también vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Y nos va a preguntar estas cosas. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a tus hijos? ¿Verdad? ¿Te interesaste porque tus hijos recibieran la palabra allá en la iglesia donde estabas? ¿O dijiste: yo me voy al culto y miren ustedes qué hacen mientras yo estoy en el culto? Entonces esas cosas tenemos que tomarlas muy en cuenta para que no tengamos que sufrir también la ira del Señor. Jesús se indignó. Y luego, en cuarto lugar, tenemos una declaración de Jesús que es tan linda y tan importante. El Señor les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, y no se lo impidan a ellos. No, dejen que vengan a mí, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños vengan a mí. Hermanos, como les dije al principio, Jesús no está aquí físicamente hablando.
Y no podemos decir yo le voy a llevar a mi hijo a Jesús, ¿verdad? Literalmente. Pero sí podemos decir yo voy a llevar a mi hijo conmigo para que escuche la palabra de Dios, para que sea instruido en la escuela dominical que hay, en la clase para él según su edad. Y de esa manera estaremos obedeciendo el mandamiento de Jesús aquí. Creo que hasta el día de hoy el mandamiento de Jesús para todos nosotros es: hermanos o hijos míos, dice el Señor, dejen que los niños vengan, traigan a sus niños a escuchar la palabra de Dios, a ser instruidos en la palabra de Dios. Tráiganlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y voy a terminar con esa verdad que el Señor dijo, ¿verdad? Dijo que de los tales es el reino de los cielos. Y estaba hablando de los, cuando dijo de los tales, estaba hablando de los grandes, que tenían que ser como ellos, ¿verdad? Como los niños. ¿Cómo son los niños cuando están así, de los primeros años? Niños bien humildes, inocentes, perdonadores. Yo les contaba a unas hermanas, estuve predicando y dije esto en un cumpleaños donde estuvimos, allá en la hermana Elvirita, que cuando yo tenía, no me acuerdo si tenía 5 o 6 años por ahí, me pegué una revolcada con mi primo. Nos peleamos y nos pegamos sopapos por todos lados. Y no se me olvida porque en la tarde andábamos juntos jugando y ya se nos había olvidado. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se acuerda de algo usted de eso? Cuando uno está niño, hace una cosa y al ratito ya se le olvidó, ya perdonó, ya, ¿verdad? Se cuenta y esto es de la vida real, ¿verdad? De un señor, y lo oí de un predicador, que agarró a su hijo por algo malo que había hecho según él, y le pegó con una vara en las manos, hasta que se las lastimó de tal manera que lo llevaron al hospital al niño y le tuvieron que amputar una mano por el daño que le había hecho su papá pegándole. Y lo operaron, y cuando el niño ya volvió, su papá estaba ahí arrepentido y quebrantado. Y cuando el niño lo vio, se sonrió con él y lo abrazó. Me conmovió esa historia, la escuché mucho tiempo hace allá. Y lo abrazó porque su papá estaba a la par de él. Se le había olvidado el castigo que le había dado y no estaba tomando en cuenta que ya no tenía una mano. Él abrazó a su papá porque lo encontró a su lado cuando él volvió. Así son los niños, inocentes, ¿verdad? Pero son esponjas también. Aprenden todo lo que se les enseña. Así que lo que usted le está enseñando a su hijo, eso va a aprender. Y por eso tenemos que tener cuidado. Lo mejor que usted puede hacer es encaminar a su hijo por la enseñanza de la palabra de Dios. Y les queremos animar entonces a que tomemos esto como un propósito. Traer a mis hijos a la escuela dominical es algo que les va a ayudar, es algo que les va a bendecir y es algo que va a perdurar por toda la vida de ellos.